Gloria a Dios, aleluya. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? No, en serio, ¿con cuántos ha sido bueno el Señor? Mire que Dios ha sido bueno con nosotros de una forma tan maravillosa que lo hemos podido observar en muchas cosas. Quiero que abra su Biblia rápidamente en el libro de Efesios, capítulo 6. Estoy por reprender todo espíritu de ir al baño y también todo espíritu de celular. Así que después de todo nos sentamos y quedamos expectantes a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Amén. Cuando tenga Efesios capítulo 6 me dice amén. Decimos amén todos cuando lo tengamos. ¿Todavía no? ¿Lo tiene? Ok. ¿Cuál es el tema que estamos mirando? Campos de la guerra espiritual. Cada uno de estos campos yo les estaba dando de acuerdo a lo que veamos viendo, ¿verdad? Y hablábamos que teníamos el primer campo, ¿cuál era? La batalla de la mente, los pensamientos. ¿Y cuál es el campo que estamos mirando hoy? Campo de guerra de la iglesia. Ok, tenemos capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Leemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche lo que dice esto. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo a la gente de Éfeso, y a usted también, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Le decía a usted, el día malo puede venir. Si ya le vino y usted sobrevivió, pues bendito Dios. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Yo le voy a pedir que ore al Señor, ahí donde está. Diga, Señor, quiero que hables a mi ser. Ven, quiero que me enseñes algo nuevo el día de hoy. Oramos, Padre, esta noche venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy es jueves de enseñanza bíblica en esta iglesia, Señor. Y yo oro por cada uno de los que hoy están en esta casa y los que nos están mirando a través de las redes sociales y cualquier plataforma, Señor, que se encuentra transmitiendo. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos libertad, declaramos salvación, declaramos gracia, declaramos favor para cada uno, Señor, de los que están aquí, los que nos están mirando. Hoy venimos dispuestos, dígale, Señor, vengo dispuesto. Venimos dispuestos, Señor, a atesorar esta palabra, a aprender y a ponerla en práctica, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cada vez que querramos obtener sabiduría, tú eres la fuente inagotable de sabiduría que das a cada uno sin reproches. Por tanto, Dios mío, reprendemos todo espíritu de distracción y declaramos y traemos cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia tuya. Padre, hoy estamos sedientos, estamos necesitados y queremos ser cada día mejores para ti y ser entendidos en tu palabra y poder caminar en los caminos que ya trazaste para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, pero fuerte.
Y tome asiento. Sean bienvenidos los que nos visitan hoy, ¿verdad? Los que vienen por primera vez a estas enseñanzas. Hemos estado aprendiendo mucho. En lo especial, yo les decía que a mí me ha estado enseñando todo lo que son la parte de la enseñanza de la mente. Pero de igual forma, les enseñaba el jueves pasado que uno de los campos de guerra, de la batalla de un cristiano, también se encuentra en la iglesia. Pastor, pero en la iglesia, si no vamos a santificarnos ahí, ¿me está escuchando? No es que en la iglesia vamos a, mire, uno de los campos de batallas más grandes del cristiano y del ser humano es ir a la iglesia. Le decía yo que cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a visitar, cuando salimos a predicar el evangelio a las calles, a las casas, a las aldeas, usted va a encontrar gente que fue dañado supuestamente dentro de una iglesia. ¿Cuántos han ido a predicar el evangelio a las calles y les han dicho eso? Sí, hermanos. Hay una cantidad de 10 hogares que usted va a evangelizar. Dicen, yo sí creo en Dios, pero a una iglesia no voy. Y comienzan, ¿con quién? El pastor. Es que yo no creo en los pastores. Después dicen, no, es que a mí los líderes, los diáconos y esto, el hermano, y empiezan a decirle, todos los que hay allí, es que a mí me hicieron daño. ¿Verdad que sí? Y yo hablo porque hemos ido, bueno, creo que a 2 evangelismos y prácticamente una de las cosas que nos dicen son esas. En la iglesia o la gente que estaba dentro de la iglesia, porque, mire, ve, tóquese aquí el corazón. Diga, yo soy iglesia de él. Y si la iglesia le hizo daño a esa gente, ¿quién le hizo daño? Pero Jesús no es así. El Señor no es así, Él no nos hace daño. Entonces la iglesia, la gente allá afuera dice, yo creo en Jesús, yo tengo mi relación con Jesús, pero a una iglesia no voy. Y empiezan a decir, no, es que yo para darle comer a un pastor, para ir a hablar o ser como la hermana esa o como el hermano ese, mejor no me muevo, mejor no me congrego. Hay una guerra, hermano. Hay una guerra. Yo le decía a usted también que Jesús comenzó a orar y él le decía al Padre, Padre, yo no ruego solamente por estos que eran sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra que ellos le van a predicar. El evangelio se ha venido regando y multiplicando y haciéndose más visible, más entendible a través de los años por la palabra y por la interpretación de hombres y mujeres que entregaron su vida. ¿Está la iglesia aquí? ¿Sabe por qué yo le digo a la iglesia que ande su Biblia? Porque por esta Biblia muchos derramaron su sangre. Muchos hombres y mujeres murieron para poder tener este libro en nuestras manos. ¿Y usted se avergüenza? Es un privilegio cargar este libro. Ven, el Señor dice, Padre, que sean uno. Que sean uno en mí como yo en ti. Pero él dice, Padre, que dentro de la iglesia sean uno. Que haya unidad. Ven. Y les decía, pero estar aquí estamos en unidad, pero no somos uno porque no sentimos el dolor, la situación que están pasando los demás. Nos cuesta tener unidad. Y la Biblia dice que desde el principio ha habido unidad. Porque yo le decía que toda la Biblia fue, ¿qué dice el libro de 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios
¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y dice que la Biblia se escribió en un espacio de tiempo de 1500 años por gente de 3 continentes. Y lo que escribió el primero confirma lo que el último iba a escribir. ¿Me está comprendiendo? Normalmente en los que escriben, en los escritores, el que escribe de último confirma lo que el primero escribió. Pero en la Biblia, el que escribió primero confirma lo que el último escribió. ¿Está aquí? Y entonces yo le explicaba a usted que por qué esa unidad la pide el Señor, porque la unidad ha estado desde el principio. Y la gente quiere creer una parte, pero no quiere someterse a lo que Dios dijo a través de la palabra. Y lo que hoy enseñamos es la palabra, que la palabra liberta. Y decía ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo le decía que la palabra inspiración venía de una frase compuesta del literario griego. ¿Está aquí? Que significaba teoneuma. ¿Están acordando ya de la palabra? Que teo significa Dios y neuma significa respiración o viento. Y cuando venimos y componemos esta palabra y la metemos al versículo, vamos a leer que dice, toda la escritura fue respirada por Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, toda la palabra ha sido respirada por Dios. Quiere decir que todos estos que escribieron no era su propio aliento el que estaban respirando, sino que Dios respiraba el aliento de estas personas que escribieron y su aliento se convirtió en palabra. Y la palabra se hizo una. Y esa unidad es la que Dios quiere a través de los cristianos. Yo le decía a usted que el Señor llama a la iglesia a ser unidad. Pero ¿cómo estamos en las iglesias? ¿Hay unidad en las iglesias? ¿Por qué el enemigo prevalece contra las iglesias? Dice que las mismas llaves del infierno le fue entregada. Las llaves dice que el mismo Hades no prevalecerá contra la iglesia. Pero ¿qué sucede hoy? La iglesia entregó todo eso. Estamos peleando entre iglesias. ¿Quién predica más bonito? Incluso los mismos cristianos dicen, no, es que yo tengo mi predicador online. Yo le dije que la iglesia se volvió local. Tenemos un pastor a que de vez en cuando le hacemos caso local y tenemos un pastor global que a ese sí le hacemos caso. Hasta pactamos con el Señor a través de él, ¿va? Entonces, la iglesia, nos guste o no, se volvió global, local. Y hermano, es una realidad porque seguimos cualquier cantidad de predicadores a los cuales no le conocemos ni el testimonio, pero nos encanta. Y al pastor que usted sabe que vive por allá pasando necesidades con un testimonio que hay medio catreco, pero trata de seguir adelante, no le cree a veces. Entonces, por eso se vuelve una batalla dentro de la iglesia, hay una batalla campal dentro de la iglesia. Y yo le decía que la iglesia esté diseñada para que ni los brujos, ni los satánicos, ni las tinieblas, nadie prevalecerá. Dice que no pueden estar en pie frente a la iglesia. ¿Me escuchó? Pero sí le pueden hacer la guerra. Sí le pueden hacer, ¿cómo se llama? Represión. Claro que sí, pero no va a prevalecer contra ella, porque Satanás no tiene derecho legal. Ay, pero es que viera que estoy azotado por el enemigo. Satanás me ha tomado la mente. Hermano,
Usted le dio el control de su mente porque el enemigo no tiene autoridad legal para entrar a su mente. ¿Alguien me está siguiendo? Muchos en las iglesias, sus mentes están poseídas porque se la entregaron, le abrieron la puerta al enemigo. El enemigo, usted tiene que saber eso, yo lo expliqué en la primera parte, ¿sí o no? No tiene arte ni parte, ni autoridad legal. Y en la iglesia es igual que en la mente. La iglesia, si la iglesia no le abre las puertas al enemigo, por más que se siente al par, no tiene derecho legal. ¿Me escuchó? No tiene derecho legal. Ahora, la iglesia le abre la puerta. Prácticamente la iglesia se está matando así, se está suicidando. Dejando entrar a su enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, ojo, no dejen que entre ninguna raíz de amargura. Iglesia, cuando usted sienta amargura en su corazón, vaya delante de la presencia del Señor y dígale, Señor, está entrando amargura dentro de mí. Siento odio, siento enojo, estoy odiando a una hermana allá adentro. Dice la Biblia, antes de que vengas al alfolí, usted puede traer una marqueta de dólares, hermano. Si usted tiene amargura en su corazón, piénselo. Dice la Biblia, regrese y vaya, pídale perdón a su hermano. Y si no lo hace, diga, bueno, la Biblia me lo voy a regresar. Regréseselo. Sí, porque nosotros dependemos de la misericordia y de las bonanzas que hay en el cielo. ¿No quiere decir que no necesitamos? Claro que sí. Pero la Biblia dice, antes, ve y pídele perdón a tu hermano. Porque esa raíz de amargura va a destruir. Dice, no sea que esa raíz de amargura contamine a toda la iglesia. Yo le decía también que por mucha opresión y por mucha batalla que le haga, el enemigo o Satanás no va a destruir la iglesia. Porque Jesús viene por la iglesia. Ven. No lo puede destruir a usted ni sacarlo a usted. Ahora, yo le decía que un hermano que se sienta al par suyo sí lo puede sacar. ¿Verdad? Porque se va a dejar usar. Pero en esta iglesia no hay aquí nada de eso, ¿verdad? Amén. Démosle un aplauso fuerte al Dios del cielo. Y cerraba yo el jueves pasado con un versículo, ¿se acuerdan? Que era muy bonito. En Isaías 58:12 que decía, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo lo leía en la Nueva Traducción Viviente, que decía, alguien lo guardó por ahí. Decía, algunos de ustedes, escuche esto, fueron llamados para reconstruir las ruinas desoladas de las ciudades. ¿Está la iglesia aquí? Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. La iglesia está llamada para ser reconstruidores de ruinas. Están siguiendo. Un silencio, no hay un silbido apacible. Dice aquí, y entonces serán conocidos como reconstructores y restauradores de casas. Hermanos, como iglesia, usted es iglesia, ¿cuánta iglesia de acá? Usted está llamado a reconstruir los problemas que hay al par de su casa. Es más, los que tiene dentro de su casa. ¿Me está escuchando? Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para reconstruir ruinas. ¿Sabe usted que hay hogares que están en ruinas? Me decía alguien hoy precisamente, no, lo que pasa es que nosotros
no estamos dejados, pero sí, ella duerme en un cuarto y yo duermo en otro. Entonces, al final hay una ruina, ¿no? Algo se metió ahí, que una casa dividida, ¿qué dice? Y un reino dividido avanza. Pero nosotros venimos a reconstruir. Fuimos llamados a restaurar hogares. Hermano, usted no fue llamado para destruir hogares. Porque su testimonio puede hacer que familias vengan a Cristo. Yo le decía que ese campo de la mente lo puede ocupar Dios o lo puede ocupar Satanás. Ahora venimos a la iglesia y ese campo del testimonio lo puede ocupar Dios o usted puede volverse una piedra de tropiezo. Mire las peleas que se libran dentro de la iglesia, porque ya tenemos que tener una pelea para poder ser nosotros de bendición para otras familias. Aunque usted no lo crea, nosotros somos cartas abiertas. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy entro yo a lo que es la enseñanza de hoy. Quiero seguir con lo que es la iglesia. Le decía yo que Dios respiraba el aliento con lo que se escribió todos aquellos hombres a través de 1500 años en 3 continentes la palabra del Señor. Para que luego el apóstol Pablo dijera, toda la escritura fue respirada por el Señor, fue respirada por Dios, fue inspirada por Dios y es útil. Así que esta noche va a ser útil para usted. Ahora, muchos nos hacemos la pregunta dentro de la iglesia, porque decimos, ¿por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué yo no tengo un discernimiento tan abierto como otros? ¿Sabe que yo me hacía todas las preguntas? Yo decía, ¿por qué no entiendo la palabra? ¿Por qué yo escucho? Mira, hay gente que va a la iglesia, le gusta el mensaje, pero no comprende y no entiende ni papas. No avanza, no disfruta la palabra, no la digiere. Espero que aquí no haya de eso, ¿verdad? Y si no, hoy se va a abrir todo esto. Miren lo que dice Salmos 25:12, búsquenlo. Libro de Salmos, capítulo 25. Yo quiero que usted se aprenda estos 3 versículos que vamos a leer hoy. Dice su palabra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Ya lo encontró? Salmos 25:12. No sé si su Biblia dice lo mismo que dice la mía. Hace una pregunta el rey David. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él se hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Por qué razón? Porque a ese hombre, cuando él habla de hombre, habla no de un género, habla de la humanidad. ¿Lo está siguiendo? Mete humanidad, mete humano, hombre y mujer. Vuelvo y toco de nuevo. Él dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Porque a ese hombre, a esa mujer, él, dice que el Señor le va a enseñar, o el pastor, o el líder. Dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. La iglesia mirándome acá. ¿Cómo dice? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es? ¿Quién es el que teme a Jehová? David dice, ¿quién es? ¿Quiénes son los que temen a Jehová? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces vamos a ver, porque a ellos el Señor mismo les va a mostrar el camino Él les va a escoger el camino en que van a andar. Sigue diciendo, el 13, mire lo que dice, gozará él. ¿Quién es él? Ese hombre que teme a Jehová, de bienestar, y su descendencia
heredará la tierra. Bendito Dios por tomar eso. Y después dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otro dice, a ellos les va a dar a conocer su testamento. Y su testamento es una herencia. ¿Alguien me está siguiendo? Quiero que me escuche y que pueda comprender esto. El rey David se pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ok, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Ya le dice con notación para que usted pueda, o cuando usted dice, ¿quién es ese? Para que lo pasen directo allá del presidente. Cuando de repente le dicen, venga, usted va a un lugar y está ahí en la cola, va, y lo mandan a traer, venga don fulano, y lo llevan allá al frente y lo ponen en primera silla. Y uno dice, ¿quién era que estaba ahí? Yo estaba al par de él. ¿Me está siguiendo? David dice, ¿quién es el hombre? Teme a Jehová. ¿Quién es ese hombre? Porque es bienaventurado, porque el mismo Dios le va a elegir el camino en que ha de andar y le va a enseñar. Después dice, ese hombre va a gozar de bienestar. Aparte de eso, ese hombre, sus generaciones gobernarán. ¿Por qué de repente usted va a ver que grandes imperios o grandes herencias testamentarias se rompieron en la primera generación? Yo les he dicho muchas veces que hay generaciones que se matan por las herencias. No baja la herencia. Pero también hay otras que heredan maldiciones, heredan enfermedades, heredan apellidos que dicen, yo les decía a ustedes, los Martínez, esa gente, los Velázquez, los se meten con esa gente. Por eso es que están como están. No. Y agarran los apellidos y los pegan, los etiquetan, ¿sí o no? Y hermanos, más en las aldeas, en los barrios, en los cerros. Y que no se hagan, que ustedes vienen por allá. Pero para el hombre que teme a Jehová están estas promesas. Ahora, ¿quiénes son esos? Dice el rey David. Pero hay gente, ¿sabe usted que tengo que hablar esto, hermano? Complicado, pero está dentro de la iglesia y no sabe ni qué don tiene. No sabe en qué pueden servir. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pasa el tiempo y pasa el tiempo y la gente se siente que no está capacitada ni listo para asumir un cargo. Es más, se siente sin dirección. Hay gente que se siente desorientada dentro de la iglesia. Óigame, hay gente que se siente desorientada dentro de la iglesia. Pastor, ¿cómo así? Si yo en la iglesia, a mí me han dicho, yo no sé si me estarán adulando, va, que aquí en la iglesia cuando se enseña bien, bonito, detallado, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se sienten desorientados escuchando la palabra? ¿Se ha preguntado usted eso? Pero primero, antes de entrar a esto, ¿sabe usted que dice que hasta el mismo Dios le bloquea a algunos la mente para que viendo no vean y para que escuchando no oigan? Pero la pregunta de David, ¿quién es el hombre que dice?
que teme a Jehová, y empieza a decirle, porque a él, a ese hombre, Jehová le mostrará. Entonces, ¿qué es la obediencia? Dice que la obediencia, el temor a Jehová, o sea, el temor a Jehová, no es un miedo paralizador como cuando usted, papá o más mamá, ¿va? Sacaban los chilillos y uno quedaba. ¿Ah, que no? Sacaba el lazo, la chancleta, y uno quedaba esperando el toque, así quedaba paralizado. No, ese temor no es el que dice la Biblia, sino un profundo respeto. ¿Me escucha? Una reverencia y amor hacia Dios que se manifiesta en la vida diaria, hermano. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero da un paso y comienza a insultar, a hablar mal, a hacer transacciones ilícitas, cosas que no son agradables al Señor. Dice que una de las cosas es la obediencia, el aprecio por la sabiduría, el deseo de agradarle, la verdad. Aquí yo encontraba un montón. Estas personas viven conscientes de la presencia de Dios y guían sus vidas por los principios de Dios. ¿Cuáles principios, pastor? Hay un montón. Por ejemplo, uno base, aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer el mal? Es apartarse de esas actividades o apartarse activamente del pecado, pues. ¿Está aquí? Y de todo lo que ofende a Dios. Cuando nosotros, el Espíritu Santo entró a nuestras vidas, nos redarguye. ¿Y sabe qué nos dice el Espíritu Santo? El bis. Eso no le agrada a Dios. ¿O no les pasa eso a ustedes? Que a veces uno anda en lugares que de repente siente que esos lugares no le agrada a Dios. A veces uno se enoja y dijo algo y dijo, ay, creo que ofendí a mi hermano y eso no le agrada a Dios. O de repente dijo algunas palabras y uno dice, no le agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo está ahí. Siente uno que no ofendió a su hermano, sino que ofendió ¿a quién? A Dios. Y el aborrecer el mal significa entender que no debemos de ofender a Dios. La otra parte es vivir una obediencia voluntaria. ¿Y que hay gente que no vive obediencia voluntaria? O sea, se siente, por eso en las iglesias hay gente que se sienten amenazadas con la palabra. ¿Lo está escuchando? Ellos conocieron a un Dios amenazador. ¿Está aquí? O sea, hay gente que conoció a un Dios castigador y dicen, no, esto me sucedió porque cometí aquello. Esto me sucedió porque hice mal a aquel otro. Esto me sucedió porque tal cosa. Y sienten que están sirviendo a un Dios castigador. ¿Me escuchó? Entonces su obediencia no es voluntaria, sino que es una obediencia ¿qué? Condicionada. Hay gente que cree que media vez aceptó a Cristo, se acabaron los problemas. ¿Verdad? Y ahora de aquí para allá, live, todo. Hoy sí, el que andaba buscando trabajo, la otra semana consigue trabajo. El que quería el aumento, la otra semana tiene... Porque el evangelio, mucha gente ha vendido un evangelio de estos, donde le dicen a usted, pacta con el Señor, ponga 500 y Dios le va a dar 5 millones. Y la gente corre, porque condicionó su fe, condicionó su obediencia. Y dígame usted si esta no es una batalla dentro de las iglesias. ¿Y sabe qué? Hay muchos aprovechados y vividores que viven de eso, de la fe de la gente. Ay, pero como a la gente le gusta, va. Miren la iglesia donde no dicen
pacte con el Señor, venga, corra, que no sé qué, y esto y lo otro. No, ahí no hay fuego, dice. Y Dios lo va a prosperar, porque en esta iglesia, Dios nos dijo que iba a ser una iglesia de empresarios, de gente próspera. Pero tampoco es que vamos a predicar un evangelio de la prosperidad, porque Dios prospera. Dios no lo quiere ver arruinado todo el tiempo a usted. Dios nos llama de la ruina, pero no nos quiere arruinados. Dios nos llama del lodo, pero nos quiere ver limpios. Dios nos llama de un mundo donde no somos reconocidos, del anonimato, pero Él nos llama para ser conocidos. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está escuchando? Déselo más fuerte al Señor. Temer al Señor es vivir una obediencia voluntaria. Que no hay que andarlo siguiendo a usted, hermano. Hermano, mire, si usted sirve, usted va a estar más cerca de Dios. Ay, hermano, mira que yo sí quiero servir. Vamos a dejar esto para más adelante. La obediencia, el temor al Señor requiere la sabiduría. ¿Cómo dice el versículo? El principio, ¿qué es? Dígame si la sabiduría no está relacionada con el temor. Claro. Alguien que teme al Señor busca la sabiduría para no ofenderle. Otra cosa que hay en alguien que teme al Señor es una valentía espiritual. Que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿No de qué? Ay, pero ¿por qué el carácter rapidito, hermano? Están temblando ahí. Hay una lucha con el carácter de los cristianos, hermano, y ya no se les puede decir nada. Ay, no, es que vea que el diablo me apareció ahí usted y me abofeteó. Diablo, el carácter suyo que está podrido. Tiene que hacer. Ustedes han visto un meme que dice que está una mujer orando por el carácter. Señor, haz mi carácter. Y entra el hijo. ¡Hey, vos, salite! Estoy orando. De repente pasa eso. El carácter de un cristiano tiene que ser agradable a Dios. ¿Ven? ¿Sabe usted que hay gente que por no aborrecer el mal han sido bloqueados? ¿Me escuchó? Hay gente que están dentro de la iglesia, lo aman. No es que lo hacen mal. Otros que por no aborrecerlo, llega un momento en que, escúcheme acá, todos aquí, son bloqueados. Bloqueados sus oídos y son bloqueados sus ojos. Ya va a ver por qué razón le digo esto yo. Por eso usted va a ver que hay una lucha con muchas personas que se les predica, se les explica las cosas una y otra vez y no las entienden. No pasan al siguiente nivel, no superan, no avanzan, no dan el paso. ¿Me escuchan? Y ahí de repente patinamos el diaconado, el liderazgo, los pastores, porque empezamos a dar seguimiento, a pedirles de por favor, hermano. Y patinamos ahí. ¿Cuál es el problema? Es que están bloqueados. Cuando alguien, mire, voy a hablar esto. Cuando una persona en el espíritu o espiritual le habla de la palabra y le enseña la palabra, lo que hace en usted simplemente es despertar lo que ya está escrito en su corazón. Vaya a la Biblia, Hebreos 10:16. Escuche lo que dice ahí. No sé si alguien me puede leer la Reina Valera. Hebreos 10:16. ¿Qué dice?
¿Dónde va a poner las leyes? ¿Y dónde las va a escribir? Ok, dice esta versión. Este es el pacto que yo hago con mi pueblo. En el futuro, le estaba escribiendo a los hebreos. ¿Y cuál era el futuro? Este tiempo que usted está viviendo. ¿Está aquí la iglesia? Pondré mis leyes en su corazón. Él está diciendo, escribiré mi palabra en sus corazones. Y las escribiré en sus mentes. ¿Dónde está la palabra? ¿Y dónde están las leyes del Señor? 2 Corintios 3:3, escuchen lo que dice. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo. Levante la mano para que me pueda escuchar. Levante la mano. Todos. Diga, yo soy una carta escrita por el Señor. Amén. Y dice, y editada por nosotros. ¿Alguien sabe qué es una edición? Expedida por nosotros, decía él. Y dice, carta, escuche esto, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Ahora escuche. Por eso es que yo quiero que usted me ponga atención. Si el Señor esta es una palabra que se habló en Éxodo. Si el Señor está diciendo en el futuro a mi pueblo, ya no le voy a escribir en piedras, le dijo a Moisés. Escúcheme esto. Esto le puede volar la cabeza. Ya no le voy a escribir en piedras, sino que mi palabra va a ser escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Y la voy a escribir ya no en tablas de piedra, como se las estoy dando a ustedes, les dijo al pueblo de Israel, en el futuro y que éramos nosotros, sino que la voy a escribir en las tablas de los corazones que sienten. Ahora, ¿qué pasa entonces con la gente que se le enseña y no pasa nada? Le decía a usted que si la palabra está escrita en el corazón, si la palabra está escrita en la mente, porque no lo digo yo, lo dice Jehová de los ejércitos. Cuando se habla la palabra, cuando se le enseña la palabra, lo que hace el Espíritu Santo es despertar lo que ya está escrito en su corazón. ¿Alguien está comprendiendo? Por esa razón, que al bloquearse, no van a comprender porque está bloqueado. Lo que se escribió está bloqueado. ¿Quién puede entrar a un teléfono que está bloqueado y no se sabe el password? ¿Sabe qué hace el Señor? Dice, ¿no me dejas entrar? Yo no entro. Por eso dice Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, porque yo ya escribí la palabra en su corazón y en su mente. Si alguno me oye. Por eso es que hay gente que no escucha. Pero hay otros que dicen, wow, ¿cómo entendí la palabra? Wow. No, es que no lo entendió. El Espíritu Santo lo está despertando a usted. Está despertando la palabra que fue escrita con tinta del Espíritu Santo. Es todo. Ya está la palabra. Pero al no abrir, bloquea. ¿Alguien me sigue? El Espíritu Santo es el que rompe el velo. No se elige.
Muchas veces nos hemos frustrado, ¿sí o no? Yo a veces salgo de aquí y digo, Señor, ¿será que me entendieron? Mire, ha habido veces que gracias a Dios, que alguien me manda un pequeño mensajito y me dice, pastor, wow, pues sí le entendí. Digo yo, uno entendió. Bendito Dios. Porque ya me alegra, pues, porque ya uno entendió, alguien se desbloqueó. Entonces yo digo, yo le pregunto a ella, porque ella es la que me dice, a ver, creo que no explicaste bien, y esto, y esto, y esto, y esto. Ay, pero yo traté de explicar bien. Yo sentía unos rostros, yo miraba unas caras ahí, que no sé si estaban viéndome a mí o a Martes. Dios mío, digo yo, ¿cómo hago? Entonces el Espíritu Santo desbloquea. Ay, pastor, pero yo oro bastante. Y no me sucede eso. Pastor, yo paso orando y ore y doble rodillas y yo no entiendo la palabra. No sé, no, o sea, no se me revela nada. Buscamos a alguien para predicar y después les tiemblan aquí, no sé, para que le hable a otro. Hermano, vaya a hablarle a su vecino, a su vecina. Hay que ver a pastores que yo. ¿Qué pasa? Estas personas tienen comunión, pero no intimidad. ¿Me escuchó? El Señor dice, sean uno, tengan unidad y sean uno. Vuelvo, pueden ser que estén en unidad, pero no son uno. Las personas ¿qué es comunión? Le voy a decir que es comunión. Comunión es del griego koinonia. Significa tener en común compañerismo, participación, amistad, comunicación, diálogo. ¿Y qué hace usted cuando va a orar? Yo oro y oro, pastor. Es que viera que yo hasta el monte he ido y yo oro y busco al Señor y nada que se me revela. Pero si pasamos a la comunión íntima, va más allá de un simple compañerismo. Una amistad, un diálogo. Vamos a ponerlo un poquito más. Casi no me gusta poner estos ejemplos porque a veces las mentes se disparan, ¿va? Pero imagínense que usted va a visitar a sus amigos o a su amigo. Esas personas lo invitan, llega a la sala, ¿verdad que sí? Habla con ellos, comparte y ahí está en comunión. Pero no tiene una comunión íntima. ¿Escuchó? Ahora, si llega el esposo, saluda a los que están ahí, llega la esposa, luego ese esposo pasa a la habitación. Ya su esposa tiene una comunión íntima con ese hombre. ¿Me siguieron? Primero llegó la visita. La esposa los atendió, les dio café, hablaron y tuvieron toda una comunión ahí tranquila y todo. Pero luego llegó el esposo. El esposo habló y todo, le dio comida y de repente pasa a la habitación. Él sí, allá adentro, quita la ropa, le conoce todo. Esa es una comunión íntima. ¿Y qué dice el Señor? Entra a tu habitación. De ahí te voy a estar esperando yo para tener una comunión íntima contigo. ¿Me escuchó? ¿Sabe que el Señor a muchos, no a todos, los ha llamado para tener una comunión íntima? Por eso usted muchas veces en la mañana está que no se puede dormir muchas veces porque Dios lo está llamando a una comunión íntima. Mas sin embargo, por mucho que ore y ore, yo sé que aquí hay gente que ora, hermano. Digo, si yo orara como esta gente, yo alas tuviera ya. Ora y ora y ora. Pero ¿sabe qué? Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ese versículo usted va a decir, no, pues Dios tiene que elegirme a mí. Búsquelo.
Porque lo que Él le revela en el secreto, o sea, usted quiere que el Señor lo magnifique o lo exalte en lo público. Que haya gloria, que haya fuego, que haya liberación y toda la cosa, y que les hagan bien todos los negocios y las amistades, todo eso. Búsquelo en la intimidad. Amén. Dice que los dones fuertes están en las personas frágiles. ¿Sabe otra cosa? A mí me preocupa mucho, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos nosotros que estando sentados ahí no podemos tener una comunión íntima. Que solo los que suben aquí es que tienen comunión íntima. Y sabe una cosa, hay gente que sube aquí y solo en esos instantes tiene comunión íntima con el Espíritu Santo. Solo fluyen cuando están en los altares. Pero abajo no pueden adorar, no pueden servir. En sus hogares no pueden orar, no tienen comunión íntima. Solo funcionan cuando están en los altares. ¿Sabe qué dice el Padre? Tú estás conmigo. Me visitas, pero no tenés una comunión íntima conmigo. Tú estás conmigo cuando estás en el escenario, cuando sos visible. Aquí hay comunión, pero no hay intimidad. Que oran un tono, no, de repente tienen comunión, pero no tienen intimidad. Es que Él nos dice, ve, enciérrate. ¿Me están siguiendo? Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted me comprenda. El Señor, a través de los años de la Biblia, hubieron muchos hombres con los que tuvo comunión íntima, ¿sí o no? Pero escuchen esto, quiero que me pongan atención, no pispileen. Josué tenía una comunión íntima con el Señor. Le pregunto. Dígame amén, dígame sí. Josué, el de la Biblia. ¿Cuántos Josué hay aquí? Josué, el de la Biblia, el que quedó por Moisés, el de Josué 1:9, tenía una comunión con el Señor, ¿sí o no? Escuche esto. Dice que un día, peleando, llegó un momento en que ya el sol, él dijo, esta pelea no la gano porque el sol va a caer y va a oscurecer y de noche nos pueden ganar. Y dice que él gritó y empezó a decir, detente sol. En Gabaón, algo así, ¿verdad? Y tu luna también. Y dice que se detuviera. ¿Lo ha leído usted, va? Pero fíjese que como en los pasar del tiempo, la tecnología, la astrología y todos los aparatos que ahora vemos, nos damos cuenta que la Tierra gira alrededor de su eje porque es un movimiento de rotación. ¿Alguien me está siguiendo? Porque lo que estaba él pidiendo era un día que se detuviera el sol y la luna. Pero él no le dijo, Señor, detén la tierra, porque esa era la oración correcta. Él le dijo, detén el sol y la luna. Pero el Señor dijo, Josué, tú no sabes mucho de astrología, pero voy a detener la tierra. ¿Alguien me sigue? Ese es la Tierra da un movimiento de rotación a través en su propio eje. Es como hacer esto. ¿Qué pasa muchas veces nosotros? Estamos pidiendo, Señor, haz aquello, haz lo otro, y aquello grandísimo lo miramos, los problemas inmensos. Y el Señor, muchacho, mujer, te estás ahogando en un vaso de agua. Cámbiame el vaso de agua, muchacha. Solucionado el problema. Porque la comunión íntima con el Señor, ¿alguien me está siguiendo? Para que ustedes son más de ejemplo, ¿verdad? El Señor sabe. Josué no sabía de astrología, de no sé cómo se llaman esas cosas. No sabía
del movimiento de rotación de la tierra en su propio eje, ¿verdad que no? Pero el Dios del cielo sí sabía lo que le estaba pidiendo Josué. Es maravilloso esto. Regálenle un fuerte aplauso al Señor. Esa comunión íntima de Josué, no se le intervino el Señor. No le dijo: hey Josué, mira, vení para acá, muchacho. Te voy a dar una clase de tal cosa. Y mira, no es el sol ni la luna. No, mire, párese, tierra parada ahí. Listo. Solucionado el problema. Hizo lo que él quería. Ahora escuche esto otro, que a mí me voló. ¿Ves? Jehová está hablando con Jeremías. Está hablando con Jeremías. Es más, abra su Biblia para que vea ahí. Con esto voy a cerrar. Jeremías capítulo 18. A mí me encanta todo este tipo de cosas. Esta palabra que a veces el Señor nos da para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Para que entendamos que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. No se me desenfoque, mírenme acá. Jeremías capítulo 18. ¿Qué dice el versículo 1? Perdón, ¿cómo dice palabra del pastor? O palabra del profeta que estaba hablando con Jeremías. De Jehová dice, ¿verdad? Ok. Sigue leyendo entonces, el que estaba leyendo. Hasta el 4, léame. Comienza, póngame atención, comienza la palabra, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Con quién estaba hablando Jeremías? Con Jehová, ¿verdad que sí? Y Jehová le dice: levántate, Jeremías, y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Por qué Jehová, hablando con Jeremías, le dice: ándate a la casa del alfarero para hablarte ahí mis palabras? ¿Qué está haciendo Jehová ahí con Jeremías? ¿Y por qué no le dice ahí mismo lo que le tiene que decir? ¿Alguien me sigue? O sea, si yo estoy hablando, digamos, con la hermana Nubia, y transfiérame unos 10,000 lempiras ahí. Pastor, madre, complicada la cosa. Entonces, podemos hablar y ella me va a decir, porque ya tenemos una plática. Yo quiero poner estos ejemplos a usted para que usted abra su cerebro y que su espíritu también le hable. Jehová está hablando con Jeremías. ¿Qué le cuesta a Jehová decirle a Jeremías todos los secretos? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién era el problema ahí? No era Jehová, era Jeremías. Porque si Jehová le decía lo que quería decirle en aquel lugar, entonces Jeremías probablemente no iba a entender nada. Las palabras que le iba a decir no le iban a entrar. Le he estado predicando sobre esto, de los bloqueos y toda esta cosa. Entonces le dice: Jeremías, estás aquí. Te necesito llevarte a otro nivel para poder hablarte mis palabras. ¿Alguien me sigue? Vuelvo. Palabras de Jehová que vinieron a Jeremías, estaban conversando con Jeremías y estaba en este nivel. Jehová le dice a Jeremías: Jeremías, vete a la casa del alfarero porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Le está diciendo: vete al siguiente nivel porque aquí no te puedo hablar sobre lo que te quiero hablar allá. Lo llevan del alfarero y dice
que en el alfarero está haciendo. Pero Jehová le dijo, ahí te voy a hacer oír. Pero él cuando llega, mira. ¿Alguien me está siguiendo? Él mira, no oye. Entendidos van a entender lo que le estoy diciendo. Y dice que le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y cuando va del alfarero, el alfarero dice que no platica con él. No le dice nada. Simplemente el alfarero dice que estaba haciendo una vasija de barro. Y en su mano la vasija se quebró. Y vino y agarró el barro y la volvió a formar y lo dejó listo para hacer otra vasija. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Sí me comprenden? Cuando yo veo a Dios hablando esto con Jeremías, dice, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Yo decía, Señor, ay, pero es que el Señor me habla a mí. He escuchado gente que dice, no, Dios me oye a mí. Dios me escucha a mí. Dios me responde a mí. Claro, la misericordia de Dios te alcanza. La misericordia de Dios está contigo. Él tiene misericordia. Dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. El sol nace, sale para buenos y malos. Pero muchas veces esto se pierde porque la gente no escucha, no obedece. Porque el Señor lo quiere sacar de un nivel y llevarlo al siguiente nivel para hablarle. ¿Y sabe cómo? Viendo. Desbloqueando lo que no podía ver. Por eso le dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Usted cree que fue que vino la palabra normal? Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Acaso que aunque estés destruido, no puedo hacer algo extraordinario contigo? ¿Alguien me sigue? Póngase de pie. Yo quisiera que me comprendieran. Es una palabra poderosa. Yo le pregunto a usted, si Jehová ya estaba hablando con él, ¿por qué no le dice ahí de un solo lo que quiere escuchar? ¿Qué le quiere decir? Muchas veces Jehová quiere sacarnos de nuestros lugares de confort. Escuche esto, muchas veces Dios quiere sacarnos de nuestros lugares donde estamos, ¿cómo le puedo decir? Como patinando. El Señor quiere sacarnos de esos sitios donde ponemos a prueba todo. Muchas veces el Señor quiere sacarnos de esa miseria espiritual que cargamos, de esa insensatez. Él quiere desbloquear nuestros oídos. Él quiere curar nuestra mente. Porque hay gente que se le predica una y otra, se le explica la palabra y su mente está bloqueada, no pasa de nivel. Por eso el Señor le dice, ven y ve a la casa del alfarero, ahí te voy a hacer oír mis palabras, pero tus ojos tienen que estar desbloqueados para que miren lo que el alfarero va a hacer. Es necesario decirle, Señor, yo ya quiero salir de donde estoy. Quiero empezar a servir. Jeremías oyó o vio al alfarero.
lo vio, pero al verlo, escuchó. Entonces vino a mí y dice: palabra de Jehová, diciendo: no podré hacer esto con vosotros. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Yo quisiera que hoy usted vaya, no sé si esta palabra lo pudo desbloquear, lo pudo hacer entender. Si usted de repente ha sentido un bloqueo en su entendimiento, dígale: Señor, yo quiero disfrutar la palabra. Yo quiero salir de donde estoy. Estas son luchas que tiene la iglesia hoy en día, porque se predica y se predica y se predica y la gente sigue patinando en lo mismo porque no comprende la palabra, porque no se le despierta la palabra que Jehová escribió en las tablas de su corazón con tinta del Espíritu Santo. Ya está ahí, ya está en el corazón, ya está en la mente. Hay gente que sabe lo que debe hacer y no lo hace porque está bloqueado. Dios habla a la iglesia: entra a mi intimidad para darte lo que anhelas en público. Eso dice el Señor. Pero ¿cuánto vamos a la intimidad? Y si bajamos más para darle un poquito a la iglesia, muchas veces nosotros, tanto diáconos, coordinadores, líderes y pastores, decimos: ¿cuántos quieren servir? Muchos quieren servir, muchos anhelan servir. Pero después decimos: vamos a hacer una reunión. Viene el 50%. Necesitamos gente, poquita gente. Solo llegan a la mitad. La gente desea servir, pero no logra hacerlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de estas personas, de ellos, que no les permite. Hay culpa, hay heridas no sanadas, hay pecado, de repente alguno no confesado, otro confesado pero no se apartó. Porque la palabra dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Depresiones no superadas, situaciones de heridas no superadas, engaños, traiciones no superadas. Por eso el Señor nos llama a nosotros: ven acá, y aquí te voy a hacer oír mis palabras. Sal de tu sitio de confort y ven acá, porque aquí te voy a hacer oír mis palabras, para poder hacer que escuches, para poder hacer que hables. Jeremías no se mueve, no escucha la voz de Dios porque no había visto. Nuestro carácter se forma con obediencia, con procesos, trabajando con personas. Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de toda paz, escucha, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo estará siempre con vosotros. ¿Cuántos ocupan la gracia del Señor? ¿Cuántos van a ser como Jeremías? Dios está llamando gente acá. Dios está llamando gente para que vengan a otro nivel. Les está diciendo: sal de donde has estado todo el tiempo. Sal de donde has estado. Ven, porque te quiero hacer conocer mi palabra. Quiero desbloquearte. Quiero sanarte. Quiero llevarte a otro nivel. Porque te quiero hacer ver. Quiero hacer escuchar.